El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Le replicaron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los felicito por su compromiso con Dios por medio del compromiso con la Iglesia, por venir a celebrar juntos la solemnidad de este maravilloso hombre del que el Señor Jesús lanzó el más grande y especial elogio. No hay nacido de mujer un hombre más grande que Juan el Bautista. Gracias por venir. A mí me duele mucho, queridos hermanos, ver que en la iglesia celebramos una solemnidad. Es más grande que una fiesta. Dentro de la liturgia de la iglesia está la memoria libre, la memoria obligatoria, la fiesta y la solemnidad. Es más grande que la fiesta. Y no vengamos a celebrar tan especial momento y acontecimiento. Deberíamos de estar supremamente felices y este templo debería estar a reventar. Pero no es así, porque las distracciones que nos ofrece en estos momentos la vida y la sociedad no nos dejan profundizar en lo hermoso de nuestra religión, en lo hermoso de nuestra fe, en lo grandioso que tiene nuestra Santa Iglesia Católica. Por eso los felicito. No debería de ser así, porque es lo mínimo
que nosotros podemos hacer por Dios para responderle a Él todas las bendiciones que siempre en el saludo al iniciar decimos hemos recibido del Señor. Y por esta maravillosa solemnidad, pero lo hago con el único fin de animar los hijos en la fe, de animarlos a que cada día deseen buscar primero y ante todo el encuentro personal con el Señor en la celebración de la Santa Eucaristía. Se los aseguro, hijos, que hoy ustedes reciben una bendición supremamente grande en comparación con todos los que hoy no han venido. A ustedes hoy el Señor les habla al corazón a través de esta celebración, de esta maravillosa solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. El Señor hoy te da el mensaje para tu vida. Desafortunadamente, el mensaje es para todos, pero desafortunadamente muchos no vienen a recibirlo. Por eso mi deseo de animarles para que perseverantes vengan todos los días a primera hora del día a vivir ese maravilloso encuentro con el Señor y a recibir de Él la indicación precisa para vivir este día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y cada día el Señor te quiere alimentar. El Señor te quiere fortalecer para el caminar que no es fácil, hijos. No es fácil ser cristiano, católico, convencido y practicante de nuestra fe en estos momentos en la sociedad en que vivimos. Pero el mensaje, la palabra del Señor, el pan de la palabra del Señor nos fortalece y nos da la fuerza como el alimento que necesitamos para la vida eterna. Si vivimos en gracia de Dios, si estamos escuchando su palabra todos los días, el Señor irá diciendo a tu corazón qué es lo que sobra en tu vida. Ayer los textos bíblicos nos hablaban muy especialmente del dominio que tiene Dios sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre las fuerzas de la creación. Y veíamos muy especialmente que para atravesar el lago de Galilea, Él se montaba en la barca de Pedro, que esa barca de Pedro es la iglesia, y que a esa barca le cae agua, le va entrando agua, pero que nunca se va a hundir, porque es una promesa del Señor. Y prueba de ello, hijos, es que por 2024 años no se ha hundido y se ha tambaleado todo lo que ustedes quieran. Y los sacerdotes, los curas, los religiosos, con toda su fragilidad y todas sus debilidades y pecados, no hemos sido capaces de hundirla, porque es la promesa del Señor que las fuerzas del mal no prevalecerán contra su iglesia. Por eso, queridos hermanos, hay que permanecer en la barca, porque esta barca no se va a hundir. El Señor nos habla de esta barca, no de las otras barcas,
que se podrán hundir. Yo elijo vivir en la iglesia para nunca hundirme, a pesar de todo lo que soy. Es importante, queridos hermanos, fortalecer nuestra relación con el Señor, y por eso insisto en felicitarlos por la perseverancia, el deseo, el gusto, la devoción que tienen para venir a la celebración eucarística a primera hora del día. Y que de acá en adelante, suceda lo que suceda, ya nosotros hemos vivido el compromiso más importante de este día. Lo demás, Dios nos regalará la gracia para vivirlo, pero este es el más importante de este día. Y de pronto, un día sea el más importante de tu vida y de la mía. Hoy como iglesia celebramos la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. Es muy hermoso, queridos hermanos. La iglesia sabia y maestra, al organizar la liturgia en el seno de la iglesia, organiza perfectamente una primera lectura, un salmo, una segunda lectura y un evangelio, hijos, supremamente contundentes y especiales para que hoy celebremos la solemnidad de Juan el Bautista. Y todos los textos bíblicos nos hablan de ese hombre, Juan el Bautista. Nos lo describen perfectamente. El profeta Isaías, en la primera lectura, hijos, nos recuerda las características en que se da el llamado a Juan el Bautista, las características de la misión de Juan el Bautista. El salmista profundiza y recuerda muy especialmente cómo es que se da ese llamado. Y el apóstol en la segunda lectura nos confirma la labor y la misión realizada por Juan el Bautista. Y el Señor Jesús en el Evangelio nos narra todo lo concerniente a la revelación maravillosa del nacimiento de Juan, el precursor del Señor. Y cómo en aquel momento había una controversia de cuál debería ser el nombre de Juan el Bautista, pero ya le había sido revelada esa promesa tan especial a Zacarías, su papá, sacerdote, y la Santísima y la madre prima de la Santísima Virgen María. Hoy, 24 de junio, nosotros celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. Juan le lleva 6 meses al Señor Jesús. Si contamos de hoy al 25 de diciembre, dan los 6 meses perfectos de el adelanto que tiene Juan el Bautista sobre el Señor Jesús. Cronológicamente, no en sabiduría, no en conocimiento, no en categoría, porque él debía de preparar el camino y la llegada del Señor Jesús. A mí me parece muy bonito este texto bíblico del profeta Isaías, hijos. Primero, porque el profeta Isaías vivió muchísimos años antes del Señor Jesús, muchísimos años. Y Dios ya le había regalado al profeta Isaías todo el conocimiento
de lo que iba a suceder y de aspectos supremamente lindos e importantes que nadie pudo escuchar o ver, pero sí, leyendo el texto bíblico, nos podemos dar cuenta de eso. Nos dice el profeta Isaías: escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. A mí eso me parece algo supremamente hermoso, hijos, espectacular. Eso es lo que sucede en el momento en que la Santísima Virgen María, en estado de gestación, comenzando su proceso de gestación, va a visitar a su prima Santa Isabel, la madre de Juan el Bautista. Cuando llega la Santísima Virgen María y está al frente de Santa Isabel, sucede esto, queridos hermanos. Estaba yo en el vientre. Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre, Santa Isabel. Y el Señor me llamó. Díganme, ¿quién escuchó ese llamado? Nadie. Nadie escuchó el llamado que le hizo el Señor a Juan el Bautista. Pero sí se sintió, porque Santa Isabel le dice a la Santísima Virgen María: tan pronto llegó tu saludo a mis oídos, la criatura que llevo dentro, Juan el Bautista, saltó de gozo en mi vientre. ¡Qué hermosura, hijos! ¡Qué hermosura! Hijos, ¿quién nos explica eso? Solamente Dios, la palabra de Dios. Eso no está escrito ahí en el texto bíblico, donde el Señor hoy nos recuerda tan especialmente esa manifestación y revelación hermosa del nacimiento de Juan el Bautista. Eso se lo había revelado Dios al profeta Isaías, que iba a ser así. Y es por eso lo hermoso de la iglesia sabia y maestra, como al estudiar todos los textos bíblicos, inspirada por el Espíritu Santo, dice: esto tiene que ir el 24 de junio para conmemorar la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. Esto es muy hermoso, hijos. Esto es muy hermoso. Hijos, ¿quién de nosotros no ha sentido en algún momento de la vida como una cosa que uno no sabe cómo qué es, pero que uno quiere como gritar, como exultar de gozo, como que hay una felicidad dentro, pero yo no sé qué es lo que pasa? ¿Quién no ha vivido un momento de esos? Ese momento es el momento del llamado que Dios nos ha hecho a todos. A una labor y a otra, a una profesión o a otra, a una vocación, a un ministerio, a un grupo apostólico, a la iglesia. Todos lo hemos vivido. Lo que pasa es que ya no está el profeta Isaías para que nos anuncie que eso sucedió, para poder nosotros aterrizar, poner cuidado y darnos cuenta de que en realidad eso lo vivimos. Pero si esto sucedió con la presencia de la Santísima Virgen María, que llevaba dentro de su vientre al Señor Jesús, eso tuvo que haber sucedido siempre, queridos hermanos.
cuando a ti y a mí nos presentaron al Señor. Y por eso, queridos hermanos, pequeñitos de 2, 3, 4 meses, que era lo que idealmente se hacía anteriormente para el bautismo de los niños, no importaban ni los zapaticos, ni el vestidito, ni el almuerzo, ni en nada de esas bobadas, sino rápidamente traer el niño a bautizarlo. Eso fue lo que sucedió ese día. Y por eso, durante la vida, en el transcurso de nuestra vida, nosotros muchas veces sentimos un no sé qué de gozo, de alegría, de felicidad, recordando aquel momento maravilloso que todavía sin uso de razón nosotros teníamos la oportunidad de vivir. Pero no se preocupen, queridos hermanos, que eso fue así, total. Pero luego el Señor hace otros llamados para confirmarte de que eso fue así. Y después te llama al sacramento de la Santa Comunión y a la confirmación y al sacramento del servicio matrimonial para quienes están casaditos. Y luego el Señor hará muchos otros llamados de gozo profundo, de alegría y de felicidad, que tenemos que estar nosotros dispuestos para escuchar la voz del Señor cuando eso suceda. Si Santa Isabel en aquel momento hubiese tenido un berriondo celular en las manos, no había podido escuchar el salto de su niño en el vientre y a lo mejor le había dicho, quédese quieto, si se mueve. No había podido escuchar lo grandioso de Dios. Es que eso es lo que nos sucede ahora, que el Señor se cansa de hablarnos y nosotros distraídos en mil bobadas, en mil situaciones. Hijos, estas dos mujeres, Santa Isabel y la Virgen María, vivían en contemplación, vivían en oración profunda, se disponían para la gracia de Dios. Díganme ahora, queridos hermanos, ¿cuándo los hombres y mujeres nos disponemos para la gracia de Dios? Nunca. Solamente ustedes y yo damos un pasito, hacemos lo más mínimo para tratar de acercarnos a vivir un momento como lo vivió Santa Isabel al momento de que la Virgencita le presentara al Señor Jesús. Hijos, ¿por qué nosotros no sentimos lo mismo cuando el sacerdote nos presenta a Cristo Jesús en el altar? ¿Por qué nosotros no vibramos igual que Santa Isabel? ¿Por qué nosotros no brincamos de gozo como Juan el Bautista al ver al Señor Jesús en el altar? Porque estamos distraídos, hijos, porque estamos distraídos con mil y una cosa, porque estamos aquí en el momento de la consagración, cuando todos nos ponemos de rodillas, en vez de comenzar, Señor, que acepte tu santa voluntad, Señor Jesús, sálvame. Estoy pensando, ay Señor, que no vaya a llegar tarde hoy a ese compromiso, que sí me entreguen el medicamento. Señor, que consiga esa plata para pagar el... hijos, en una cantidad de bobadas y tonterías, que si nos dedicáramos primero a amar a Dios,
a escuchar a Dios, Él se encargaría de todo lo demás. Encárgate de mis cosas, que yo me encargaré de las tuyas. Hijos, yo creo que ahí hay un mensaje muy especial para nosotros hoy, que podamos nosotros entender quién es el más importante, como lo entendió Juan el Bautista. Yo tengo que bajar y Él tiene que subir. Él tiene que crecer y yo tengo que desaparecer. Qué bueno que desaparecieran todas las tormentas, como hablábamos el día de ayer, que desaparecieran todos los celulares, todos los computadores, que desaparecieran todas las distracciones para que pudiéramos escuchar más especialmente la voz del Señor, que nos saluda y que viene a visitarnos y que está siempre pendiente de nosotros. El salmista, hijo, nos decía: te doy gracias porque me has escogido portentosamente. En el saludo del Señor, en el saludo de la Santísima Virgen María a Santa Isabel, es el momento en que el Señor llama a Juan el Bautista, en que lo escoge para que vaya a preparar sus caminos. Maravilloso ese salmo. Señor, tú me sondeas y me conoces. Hijos, sondear algo es revisarlo totalmente, sin que quede una partecita sin revisar. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor a todos nos sondea y nos conoce. Y sabe que le amamos, a pesar de que en el sondeo Él se da cuenta de todas nuestras debilidades, fragilidades, infidelidades y pecados. Pero aún así te ha elegido, te ha escogido. ¿Ya sabes para qué te escogió el Señor? ¿Ya sabes para qué te eligió el Señor? Si sabes, le has aceptado o le estás sacando el cuerpo. Y si no sabes, tienes que venir más seguidamente al templo para que el Señor, a través de su palabra, te lo diga con toda seguridad que lo hará. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento y me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Todo lo sabe Dios, hasta tus pecados y los míos que ocultamente llevamos, todos los conoce el Señor. Y el apóstol, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo nos cuenta la labor real de Juan el Bautista. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida decía: yo no soy quien pensáis. Viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Qué maravilla, hijos. Juan no se aferró absolutamente a nada. Juan había constituido un grupo de discípulos y Juan inmediatamente ve que pasa el Señor Jesús, les dice: hey, muchachos, ese es el Cordero de Dios. ¡Ánimo! Síganlo a él. Juan el Bautista, un hombre sencillo, un hombre de meditación, un hombre de amor profundo. Es que solamente así se logra escuchar la voz del Señor
el querer del Señor, el amor del Señor. Y en el texto bíblico del Evangelio, pues, nos ha narrado el texto bíblico, hijos, todo el proceso del nacimiento de Juan el Bautista, la incertidumbre de cuál debería ser el nombre y el nombre que se le pone Juan. Ese nombre es indicado por Dios a Zacarías en el templo, cuando se queda mudo porque dudaba de que fuera realidad que su mujer, entrada en años, y él también pudieran tener un hijo. ¿Por qué Juan? Juan traduce misericordia de Dios. Y en el texto bíblico, al iniciar, nos dice que ese tenía que ser el nombre del niño. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia. El niño debería llamarse Juan, y Juan fue su nombre. Pidámosle hoy muy especialmente, queridos hermanos, la gracia por medio de Juan el Bautista. Pidámosle al Señor que si en algún momento nos ha hablado antes y nos ha llamado antes y por las diferentes distracciones no le hemos sentido, hoy lo vuelva a hacer. Hoy en la consagración lo vuelva a hacer. Nos vuelva a llamar, nos vuelva a elegir. Pidámosle en estos momentos, queridos hermanos, al Señor, que nos permita al menos este momento de gracia y de bendición para escuchar su llamado, su saludo, para sentir su presencia en la nuestra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.